Pues bienvenidas a todas al segundo taller del programa de la mejora del bienestar psicológico, porque al final no es necesario tener una enfermedad o tener un trastorno para empezar a cuidarnos, y podemos hacer muchas cosas antes de decir, pues bueno, resulta que necesito un tratamiento farmacológico e ir a un profesional porque he pasado todos los límites y no me he dado cuenta. ¿Vale? Entonces hoy vamos a trabajar la ansiedad. Lo he titulado Cocinando la ansiedad a fuego lento. Ahora veréis por qué, pero he puesto cocinando a fuego lento porque es eso que es como cuando ponemos un puchero, que vamos poco a poco y dejamos cociendo las verduras durante media hora. Y luego el pollo, y esto va poco a poco, y cada vez más denso, y cada vez tiene más jugo, y cada vez tiene más, ¿vale? Pues un poquito de eso es la ansiedad. Cada vez tenemos más cosas dentro, diferentes, que tenemos un potaje dentro que no podemos con él. ¿Qué vamos a trabajar hoy? Vamos a empezar sabiendo qué es la ansiedad. Si no sabemos lo que es, no la podemos identificar. O sea que esa premisa básica. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que hace dentro de nosotros y qué es lo que podemos ver antes de que se nos dispare? ¿Qué nos la causa y qué es lo que sentimos? Los tipos de ansiedad diferentes que hay, pero eso va a ser muy por encima, porque al final no quiero que sepáis los nombres de las patologías de la ansiedad, sino que sepáis que no hay un tipo de ansiedad solamente, sino que la ansiedad al final engloba muchas cosas. La estrategia de gestión es decir, vamos a trabajarlas en sí y os voy a llevar materiales para casa. Yo os voy a dar pues muchas cositas para que a través del móvil, bueno, las fichas, os las podéis llevar. Entonces, genial, porque nos vamos a ir cargados y nos vamos con todo. Vamos a leer 3 testimonios, ¿vale? Estos 3 testimonios son de 3 pacientes de mi despacho, que les pregunté, ellas tienen diagnosticado trastorno de ansiedad, y les pregunté, oye, ¿qué es lo que sentíais cuando empezasteis a ver que teníais ansiedad? Os los leo. Testimonio 1. Todo me preocupa mucho. No duermo pensando en que no llegaré a tiempo para dejar a los niños en el colegio. Otros días me preocupa no tener a tiempo lo que me exigen en el trabajo. Siempre encuentro un motivo por el que estar nervioso. Ese fue un testimonio. Otro. A menudo me noto enfadada o irascible. No puedo concentrarme en lo que estoy haciendo. Ni siquiera la tele me distrae. Hay otros días en que me siento casi constantemente en tensión. Noto como mi corazón se acelera y la boca se me queda seca. Entonces empiezo a preocuparme por mi salud, porque veo que algo no va bien. ¿Vale? Muchos casos de urgencia. Esta chica, por ejemplo, iba mucho a urgencias porque la tensión le daba muy alta. Se le disparaban la tensión, las pulsaciones. Pensaba que tenía un problema médico, pero luego resultó que se nos curó todo. Iba a base de orfidal. Se le curó todo pues, trabajando en la ansiedad. Pero pensaba que tenía un problema médico grave. Tercer testimonio. Estoy continuamente como si tuviera un pellizco en el estómago. Por si no bastara, estoy que me sobresalto por cualquier cosa sin importancia, como si algo malo fuera a pasar. Todo esto me provoca unos dolores musculares en el cuello y en los hombros que hace que viva con dolor diariamente. ¿Alguien se siente identificado con cositas que salen aquí? El que diga que no, con alguno, que me lo cuente. Porque yo creo que todos nos sentimos identificados con muchas cosas que estas personas que ya tiene un diagnóstico de trastorno de ansiedad como tal, después de mucho tiempo, lo contaron, y eso a lo mejor era su principio, pero no supieron verlo, no supieron gestionarlo. Os voy a dar más datos, porque lo que quiero un poco es que se normalice, porque hay veces que pensamos que se normalice entre comillas. Tener ansiedad es normal, porque todos vivimos en una sociedad, pero que esté extendido no significa que sea bueno. O sea, lo normal no siempre es bueno. Me puse a mirar datos y resulta que el 6,7% de la población española tiene un diagnóstico, que no es que solamente tenga ansiedad, tiene un diagnóstico de trastorno de ansiedad. El 6,7% de la población española tiene un diagnóstico, que no es lo mismo a que sufra un trastorno de ansiedad y que esté yendo por la privada. Estamos hablando de datos públicos. El 6,7% de la población mayor de 18 años. Me puse a mirar cuánta población hay en España y resulta que esos son 3.178.185 personas
en España tiene diagnóstico de trastorno de ansiedad. No sé qué os parece, pero a mí me parece un disparate. Son muchísimas personas con diagnóstico, remarco eso. Y me puse a mirar y digo, bueno, vamos a dar un pasito más porque a lo mejor esto es muy escatológico en España, pero se rebaja. A nivel mundial, 264 millones de personas tienen diagnóstico de trastorno de ansiedad. ¿Cómo nos quedamos con esto? Porque parece que esto es más la norma que la excepción. El padecer un diagnóstico de trastorno, o sea, tener un trastorno de ansiedad. Haber cruzado ya todos los límites. Que no es que tengamos ansiedad, es que hemos ya cruzado todos los límites. Eso nos tiene que hacernos plantearnos qué estamos haciendo realmente mal como sociedad, porque si lo normal, la regla, se está convirtiendo en tener una patología a nivel de ansiedad, hay algo que hay que cambiar. Ya reflexionaremos sobre eso. Vamos a empezar viendo qué es la ansiedad, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener claro es que la ansiedad es una respuesta encima emocional, ¿vale? Que varía, va cambiando según lo que se nos presente. ¿Por qué remarco lo de que es una respuesta emocional? Porque nos provoca a nosotros un sentimiento y va a raíz de los pensamientos. Es decir, no es como un tumor que aparece y ahí lo tenemos, es una respuesta de nuestro cuerpo ante una amenaza. No, es una respuesta emocional. ¿Qué es lo que nos pasa con las respuestas emocionales? Que están aquí. Y como están aquí, las podemos trabajar. Que no es lo mismo que tener estrés. Tener una cantidad de cosas increíbles que, claro, al final nos disparamos porque de donde no hay más tiempo no se puede sacar más. Y otra cosa es que a nosotros algo, a demanda, nos provoque una respuesta emocional. Eso quiero dejarlo claro. Ahora después lo vamos a comparar con el estrés para que se quede mejor. ¿Qué nos provoca eso? Una activación fisiológica, es decir, nuestro cuerpo responde. Responde a nivel de que cuando tenemos ansiedad, empiezan las palpitaciones, nos aceleramos, se nos hace el nudo en el cuello, se nos quita el hambre, estamos que respiramos peor, nos centramos, llevamos 1500 cosas a la vez, todas estas cositas, respuestas fisiológicas, muchas veces son irracionales y desproporcionados, es decir, le damos el valor que nuestra cabecita quiere. Irracionales porque nuestra cabeza empieza, y es que no voy a poner, madre mía qué desastre, si me subo encima de un escenario me voy a desmayar, ¿cuántas probabilidades reales? A lo mejor de que nos subamos a un escenario, si nosotros nos subimos físicamente a un escenario no vamos a desmayar, si no hay nadie. En principio no tenemos por qué. Y en cambio si hay gente que cambia. No hay razones para que pensemos que nos podemos desmayar. En cambio, nuestra cabecita, hay veces que nos paga malas pasadas, nos bloquea y nos genera ansiedad. Entonces, siempre va acompañado de sentimientos tipo inquietud, recelo, miedo, nerviosismo. A mí ahí me gusta añadir una más, que es esencial, la culpa. Muchas veces la ansiedad va acompañada de la culpa. Y nos genera el, si no lo hago, me siento mal. Y si me siento mal, lo termino haciendo. Esto es la pescadilla que se muerde la cola y nos genera ansiedad. ¿Vale? Está asociado a preocupaciones excesivas. ¿Por qué la ansiedad la viven sobre todo las mujeres? Porque somos las que mayor carga solemos tener en casa. Entonces la ansiedad, muchos hombres la viven, porque ellos mismos lo dicen muchas veces que el proceso va por dentro, pero la mayoría de diagnóstico va de mujeres. ¿Por qué? Porque nos preocupamos más. Tenemos una preocupación excesiva, tenemos que trabajar esos límites. Y característica, nos puede pasar en cualquier momento, en cualquier sitio y de cualquier duración. Un caso de una paciente que me llevó no hace mucho fue de Pilar, yo estaba en casa durmiendo y a las 3 de la mañana no podía respirar, me entraron palpitaciones en la mano, en las dos manos, yo no me podía mover, solamente lloraba y yo estaba durmiendo. No lo avisó, le llegó una crisis de ansiedad y no lo avisó. Acabó en el hospital, 2 días ingresado. No sabía qué le pasaba, absolutamente nada, bloqueo total, era incapaz de hablar. Y resulta que le dio una crisis de pánico, durmiendo. No avisa. Es un cúmulo que, cuando nuestro cuerpo dice no puedo más, hay veces que da unas respuestas disparatadas.
una crisis, para que veáis hasta qué punto no tiene por qué ser en el momento en el que nos ocurre algo, sino que igual es cuando estamos relajados. Yo tengo de madrugada durmiendo. Cuando me llamó y la pobre pudo volver a hablar, y dice, Pilar, estoy ingresada en el hospital, me ocurre esto. No sé a qué ha pasado. Y yo no sé, no, que sea ansiedad como la copa de un pino. ¿Vale? Para que veáis hasta qué punto. Diferencias. No es lo mismo sentirnos ansiosos por algo que tener ansiedad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al ser una respuesta emocional, la ansiedad no la vamos a eliminar nunca. Todos tenemos ansiedad, en más o menos medida. Pero no es lo mismo tener un síntoma ansioso que cruzar la línea y empezar a tener ansiedad, ¿vale? La línea es muy fina, muchas veces no sabemos muy bien dónde ponerla. Pero estas son características básicas que tenemos que tener en cuenta. Cuando son síntomas ansiosos se caracteriza porque hay pocos episodios, es decir, es una excepción más que una regla, es de intensidad leve, es decir, nos deja seguir haciendo nuestro día a día, de corta duración, es una reacción esperada. Por ejemplo, resulta que te han hecho una prueba médica, te llaman y te dicen que tienes que ir al hospital lo antes posible porque hay algo que no ha salido bien. Es un síntoma ansioso. ¿Por qué? Porque una respuesta esperada ante una demanda esperada. Claro, es normal que nos podamos sentir así en ese momento. Provoca un sufrimiento que es, bueno, más o menos controlado, si seguimos pensando en eso, transitorio, limitado, es decir, bueno, ya iremos, nos contarán a ver qué es lo que pasa y buscaremos soluciones, y no interfiere en la vida cotidiana. Es decir, no es algo que nos vaya a bloquear, nos vaya a dar una palpitación y nos tengan que ingresar. ¿Vale? En el lado opuesto, cuando tenemos ya ansiedad, episodio repetitivo, es más la norma que la excepción, la intensidad es alta, que empezamos a tener problemas de respiración, resulta que para comer lo llevo muy mal y diariamente no como bien, o cuando como resulta que voy al baño y voy mal, este tipo de cositas que tenemos que percibir. A largo tiempo, el sufrimiento se pasa de la raya y ya empieza a influir en nuestra vida cotidiana. Ahí pondría yo el límite desde un síntoma ansioso a tener ansiedad de verdad, ¿vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que al final altera nuestro comportamiento y es una amenaza que sentimos que no podemos controlar. Pero sentimos eso, ojo, porque nuestra cabeza nos dice eso. Remarco eso, porque es una respuesta emocional. La ansiedad no viene impuesta desde fuera, ¿vale? Vamos a poner eso. Si viene impuesto desde fuera, es estrés. Ahora hablaremos de eso. Os resumo lo de antes, pero básicamente lo que quiero es que tengamos claro que el objetivo no es eliminarla, sino que sepamos controlarla y saber poner límites. Entonces, vamos a ver cómo funciona la ansiedad. Adelanto para los que acabáis de llegar, que habéis llegado pobrecito mío corriendo. Lo siento mucho, no os preocupéis, las próximas van a ser aquí. La ansiedad es una respuesta emocional, ¿vale? Recapitulo un poco. ¿Por qué es una respuesta emocional? Porque lo tenemos aquí, en nuestra cabecita. Es una respuesta que nosotros damos una interpretación de lo que ocurre en nuestro ambiente. Según como nosotros lo interpretemos, le vamos a dar más valor o menos y nos va a generar más ansiedad o menos ansiedad. Hay personas que ante, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora, les daría mucha ansiedad y no serían capaces de afrontarlo. He tenido compañeros que dicen, mira, yo bajo ningún concepto puedo hacer charlas o talleres porque no soy capaz de enfrentarme a ese tipo de cosas, y a otros que no nos supone un gran pico de ansiedad. ¿Por qué? Porque interpretamos de forma diferente, ¿vale? Para que recapituléis un poco. Entonces ahora íbamos a ver cómo funciona la ansiedad, porque la ansiedad tiene un funcionamiento. Esto no es algo... todos funcionamos igual, nuestras cabecitas, por suerte, son similares, si no, a ver cómo os podría yo ayudar, ¿vale? Entonces, para empezar, no es lo mismo estrés que ansiedad, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué? Porque el estrés al final es una respuesta de nuestro cuerpo ante la demanda. Hay un exceso de demanda y, como es normal, cuando desbordamos no podemos más, ¿vale? En cambio, la ansiedad es una respuesta emocional. Bien puede ser al estrés o bien puede ser a una demanda que nos venga de golpe, que nosotros interpretemos que nos altera, ¿vale?
Pero quiero dejar muy claro eso porque todo el estrés muchas veces provoca ansiedad, pero no obligatoriamente para tener ansiedad hay que tener estrés. Hay personas que viven muy bien, pero de golpe, el ejemplo que hemos puesto antes de que le llama el médico y le dicen que oye, una prueba del médico no ha salido bien, ellos tienen una vida cómoda, pero reciben esa llamada y les da un pico de ansiedad que no pueden con él. Entonces, ya, esas personas no es que tengan estrés, no tienen muchas cosas que hacer en su día a día, pero en cambio ha venido algo que le ha provocado esa respuesta. ¿Vale? Entonces, aquí lo pone muy bien en el dibujito. Hay individuos que tienen un mogollón de cosas, tienen muchos agentes estresores, tienen estrés y como respuesta emocional está la ansiedad. Pero hay personas que directamente pasan a la ansiedad. Entonces, el estrés produce ansiedad, pero el individuo, la persona que padece ansiedad, no necesariamente tiene que tener estrés. ¿Por qué digo esto? Porque muchas personas llegan a terapia y lo primero que dicen es que si yo vivo genial, si es que yo estoy en mi casa con mis cosas, mis plantas, voy a tomar café con mis amigas, yo estoy genial. Pero resulta que ha aparecido algo y dice, yo no puedo tener ansiedad. Y dicen, calla, no voy a tener yo ansiedad. Estás muy equivocado. Llama a otro compañero que tú estás muy equivocado. Y cuando nos ponemos a hablarlo, a lo mejor ha habido algo desencadenante en su vida, algo que ha cambiado de la noche a la mañana y le ha dado un pico de ansiedad. Porque ella, pues, la ha interpretado así. Y dice, ah, bueno, ahora ya te creo un poco. Claro, por esas cositas, ¿vale? Porque confundía la ansiedad con el estrés. No es lo mismo. Entonces, ¿cómo funciona en nuestra cabecita la ansiedad? Hay algo que ocurre, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí. Hay una situación desencadenante. Por ejemplo, la llamada del médico, ¿vale? Hay una llamada del médico. Y de golpe empieza nuestra cabecita a decirnos cosas. Madre mía, estoy enfermo, esto va a ser un cáncer, mañana me voy a morir, es que me encuentro fatal. Hay veces que hasta lo manifestamos fisiológicamente. Madre mía, es que tengo aquí un dolor. Aquí en la nuca, aquí en la nuca. Tengo algo en la cabeza seguro. Estas cosas pasan muchas veces. Y empiezan esos pensamientos y preocupaciones que cuando se prolongan en el tiempo, catapum. Bienvenida, ansiedad. Ya está aquí. Y nos encontramos fatal. ¿Qué es lo que pasa? Que luego, con el paso del tiempo, hay una bajada, es decir, no vivimos con palpitaciones y un ahogo constante, normalmente eso es en un momento determinado, en el que luego desaparece, aunque no desaparezcan los pensamientos, y terminamos medio controlándolo hasta que igual se inicia otra vez. Esto, cositas que hay que tener en cuenta. Aquí, cuando tenemos esos pensamientos, es cuando podemos hacer algo. Es decir, ahí es cuando podemos empezar a poner estrategias para que la ansiedad descienda y no llegue a aparecer. Cuando tenemos esos pensamientos y esas preocupaciones. La clave es saber identificarlo y saber juzgar lo que pensamos. Si no ponemos en tela de juicio lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque si lo que nos dice nuestra cabecita es una verdad absoluta, nos engaña como quiere y según lo que nos venga, nos bloquea. ¿Vale? Entonces, aquí es cuando podemos empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque aquí empezaremos a ver los resultados de todas esas cositas que hemos puesto en marcha. El pico de ansiedad lo he puesto así, pero puede ser así si no ponemos nada en marcha, o puede ser así, muy planito, porque al final nos vamos a preocupar. Si nos llama el médico, nos vamos a preocupar, porque jolín, es algo que va a afectar a mi salud, no es más que nos preocupemos, pero no tenemos por qué tener taquicardia, ni palpitaciones, ni vómitos, ni dejar de comer. Son cosas diferentes, ¿vale? Eso lo entendemos, nos queda claro la diferencia. Vale, ¿cómo funciona la ansiedad? La ansiedad es un círculo vicioso de pensamiento, lo que nuestra cabecita nos dice, cómo nos sentimos, de lo que nos dice y las cositas que hacemos. ¿Vale? Los pensamientos. Tenemos que tener en cuenta, no me voy a hartar de decirlo, lo voy a decir 1500 veces esta tarde. A ver, eso va grabado a fuego. Los pensamientos que nos vienen a la cabeza no siempre son verdad. ¿Vale?
solemos creernos lo que nos dice y le damos más importancia a lo que nos dice la cabecita, que a lo mejor si estuviéramos desde fuera y nos viéramos desde fuera, analizaríamos la situación y igual no sería tan trascendental para nosotros, ¿vale? Pero claro, nuestra cabeza nos dice nuestras cosas y nosotros interpretamos. ¿Qué es lo que pasa? Que lo hacemos una verdad absoluta. Lo que me dice mi cabeza es así y esto es así porque es así. Y cuando pasa eso, empezamos a rumiar, a rumiar, a rumiar y lo normal es que nos encontremos mal. Porque cuando nos decimos cosas feas, es que no voy a poder, vaya desastre, qué angustia, es que me voy a morir, no voy a ser capaz de superarlo. Si nos decimos esas cosas, yo creo que alegría, no llegamos a sentir. Sentimos otras cosas, ¿vale? Entonces nos despiertan emociones muy negativas y las emociones son automáticas. Es decir, lo que yo siento no lo puedo controlar. Porque si tengo un momento en el que me siento triste, me siento triste. La emoción es la emoción. Lo que sí que puedo controlar es lo que viene de antes. ¿De dónde se dispara esa emoción? Eso sí que lo podemos controlar y eso sí que lo podemos trabajar. Pero cuando nos sentimos ya ese sentimiento, nadie puede poner en duda cómo nos sentimos. Pero cómo pensamos, sí. Eso podemos ponerlo en juicio, ¿vale? Entonces, normalmente sentimos una emoción y hay diferentes formas de hacerlo. Normalmente hacemos algo, bien sea evitarlo o bien sea intentar darle una respuesta, ¿vale? Pero al final, lo que nosotros hagamos aquí va a hacer que afrontemos eso que nos da ansiedad o que lo tengamos ahí, pasemos con los ojos cerrados, así, tapados, para adelante, como un burrito, lo ignoramos un poco, hacemos como que no ha pasado nada e intentamos cruzar los dedos para que no vuelva a pasar. ¿Por qué? Porque si vuelve a pasar, seguramente se nos va a volver a disparar y se nos va a disparar con más fuerza. Eso pasa mucho. Por ejemplo, en los casos de violencia de género. Hay cosas que se salen fuera de lo normal. Esa persona lo normaliza, de bueno, ha sido un momento puntual, no voy a meterme, no voy a decirle nada, y se convierte en un círculo vicioso en el que cuando intenta salir, pues es muy complicado y tiene unos picos de ansiedad increíbles. Podría ser un ejemplo, ¿vale? Si dejamos rienda suelta a nuestra ansiedad, entramos en ese círculo vicioso, en el que nos metemos y salir es muy complicado. Si intentamos evitar y no afrontamos lo que nos genera la ansiedad, no va a desaparecer nunca. Tenemos que afrontarla, pero con estrategia. Vamos a hablar de que no significa que nos lancemos por el balcón a ver qué es lo que pasa. No, tenemos que coger la estrategia e intentar afrontarlo. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué nos lo causa y cómo nos sentimos? Causas y síntomas. Yo aquí he puesto mi olla. ¿Por qué? Porque la ansiedad, como hemos dicho en el título, se cocina a fuego lento. Entonces yo ya aquí os pongo mi olla. Y empezamos a llenarla. Yo he puesto aquí un brócoli que no me gusta, pero yo he puesto un brócoli. Que son esos factores predisposicionales, esos factores biológicos. Muchas personas pueden ser más ansiosas o menos ya desde nacimiento. Se ve mucho en los niños. Eso de, hay niños que de golpe lloran, dicen, mamá, es que yo no puedo ir al cole, hay muchos niños, o ¿cómo voy a hacer manualidades con tantos compañeros? ¿Y si me equivoco? Esos síntomas que ya vemos desde pequeñitos, que hay niños más ansiosos, eso ya viene genéticamente predispuesto, es decir, podemos tener más propensión a sufrir ansiedad o menos. Factores de personalidad. En la primera charla hablamos de que hay 4 tipos de personalidad. A ver, según una teoría, ¿vale? Está el tipo A, que es una personalidad más tendente a la ansiedad, es más enérgico, ¿cómo decirlo? Es que, claro, es resumir mucho. Son personas como con más agresividad, más impulsividad, ¿vale? Eso es el tipo A. Hay otras personas que están en la antepuesta, que es el tipo B, que son personas que dices tú, sí que son paz y amor. Estas personas no se alteran aun caiga una bomba al lado. Hay personas que son así. Luego está el tipo C, para que os identifiquéis que son, yo siempre los hacía mucho a mis profesores de matemáticas, que son súper metódicos, súper inteligentes, que tienen respuesta para todo, que todo lo cuestionan, que son todos como muy rectos. Entonces, claro, hay veces que cuando se les rompe un poquito el esquema, lo gestionan regular.
¿Me has levantado la mano? No. Ah, Evaluar. vale. Si tenéis dudas, preguntadme, no quedéis con nada. Y luego el tipo de... que es un tipo de personalidad que normalmente se siente más triste, todo es negativo. En cuanto ocurre algo, de siempre el lado negativo. ¿Vale? Así a grosso modo. Eso también va un poquito, no puesto en nuestros genes, pero sí que forma parte de nuestra evolución. Ya desde pequeñitos vamos forjando todas esas cositas. Entonces eso también está ahí en nuestra olla, que si nosotros somos más tendentes a un tipo de ellos, pues claro, nos va a costar más. Y los factores ambientales, como nos han enseñado en casa, os voy a poner un ejemplo de esto. Tuve una paciente una vez que vino, que claro, al final han pasado tantas personas por el despacho, vino después de una crisis de ansiedad por no haber hecho la cama. Un día. Fue incapaz de estar un día sin hacer la cama. ¿Por qué? Porque luego, después de mucho indagar, vimos que en su educación y en sus pensamientos, ella tenía asociado a no hago la cama, soy una mala persona, soy una persona sucia, que no sabe llevar su casa, no me merezco tener una familia. ¿Por qué? Porque desde pequeñita su madre le decía, tienes que ser una mujer de tu casa. Todos los días antes de desayunar la cama hecha. Que si no, eso es de cochino. Eso, tu cama hecha. Esto, ya sabes que esto tiene que ser así. ¿Qué es lo que pasa? Que esa mujer fue acumulándolo. Y con sus 40 y largos, sufrió una crisis de ansiedad un día que tuvo que salir corriendo al médico porque llegaba tarde y no pudo hacer la cama. La mujer llegó al centro de salud con unas palpitaciones que se moría. Justamente porque no había hecho la cama. Factores predisposicionales, factores ambientales, el aprendizaje. Muy importante, yo como ella le digo, y ahora tenemos que aprender a las nuevas generaciones, no enseñar esas cosas. Una cosa es enseñar normas y otra cosa es poner reglas de que nos van a tirar una bomba o va a estallar una guerra y tú te ves con la cama hecha. Vamos a montar el camión con la cama hecha. Claro. Llegamos a un punto, una cosa son las normas generales y otra cosa es decir, vamos a ver, vamos a tener un poco de coherencia. ¿Por qué? Porque luego nos hacen sentir mal. Y lo mismo que la ansiedad, otro día puede ser depresión o otras cosas mayores, ¿vale? El tomate de la olla, los factores de mantenimiento, ¿vale? ¿Qué hace que esa ansiedad que me viene no se vaya? Tener miedo al miedo, la principal. Tenemos miedo a que podamos encontrarnos mal. Ese miedo al miedo de, es que, ¿y si lo afronto y sale mal? ¿Y si hago esto y sale...? Las consecuencias, ese miedo al miedo, esencial para que se queden los síntomas de ansiedad. La pérdida de condición o facultades al final de afrontamiento, esto va más orientado a... Bueno, me ha ocurrido algo, resulta que ahora, por ejemplo, me ha dado un ataque al corazón, no puedo tener sobresaltos y no voy a poder afrontarlo. Entonces, pues yo este tipo de cosas no son para mí. Entonces, no, me cuesta gestionarlo. Hay veces que intentamos solucionar las cosas y nos salen mal. Entonces ya tenemos en nuestra cabeza es que no lo voy a intentar, ¿para qué? Si es que va a volver a salir mal. Entonces eso ya nos genera ansiedad cuando nos viene otra vez la misma historia. Todo me pasa a mí. ¿Cuántas veces nos hemos dicho eso? Si es que todo me pasa a mí. Factores que hacen que se mantenga la ansiedad. Y cuando pasan las fobias. Resulta que, por ejemplo, cuando pasa a fobia, esto, tuve una vez una paciente, yo os voy a contar casos para que identifiquéis y veáis hasta dónde se puede llegar. Tuve una paciente que vino con trastorno de ansiedad fóbico porque cada vez que veía un ratón cruzar por la calle, ella automáticamente pensaba, madre mía, hay una plaga, nos vamos a morir todos contagiados, nos van a transmitir la rabia. Y ella automáticamente llegaba a casa, lo cerraba absolutamente todo, se metía al baño, empezaba a limpiarse y a lavarse hasta que tenía la epidermis fatal, se ponía los guantes, las máscaras y empezaba a fregarlo todo absolutamente con lejía. No se escapaba, pero vamos, ni un centímetro de su casa, cada vez que veía un ratón. Estamos hablando de que esa chica vive en una zona de Murcia en la que puede aparecer de vez en cuando. Pues imaginaros esa chica cómo vivía. Se tiraba 2 o 3 días encerrada en casa porque va a venir una plaga y a mí no me puede pillar. Y sola en casa, en mascarilla, guantes,
os podéis imaginar hasta dónde pueden llegar nuestros pensamientos. Para que hagáis un poquito de... Y factores activadores. Siempre hay algo que nos lo desencadena, ¿vale? Situaciones o acontecimientos que nos viven, que al final, oye, mira, me viene grande, como buenos humanos que somos, las situaciones de veces que nos vienen grandes, como es normal, ¿vale? Acontecimientos vitales que al final pueden tener una consecuencia grave, que un familiar pueda tener una enfermedad que le venga de golpe cuando venga a nosotros. ¿Vale? Es normal que en ese momento tengamos ansiedad. Totalmente normal. Obstáculos para conseguir logros, si es que por más que lo intento, no hay manera. Siempre pasa. Intento ascender en el trabajo o tener mejor calidad de vida, pero siempre viene el punto de turno que vaya, ¡hala! Ya fastidia otra vez. Este tipo de cositas, ¿vale? O el consumo de drogas. Eso pasa en la juventud. Tienen ansiedad, les ocurren muchas cosas, no saben gestionarlo, y llegan el viernes por la noche y se les hace domingo para volver a casa. Pues, me he ido de fiesta con los amigos, me he tomado X número de cubatas, pues estas cositas. ¿Vale? Eso está ahí. Síntomas. Yo creo que todos los conocemos. Yo lo he puesto y yo lo he recordado por si acaso. Pero como yo creo que todos en algún momento hemos tenido ansiedad, los conocemos todos. A nivel mental, dificultad para concentrarse. Problemas para conciliar el sueño importante. Por la noche un insomnio que nos morimos. Tenemos ese huevo ahí nosotros que no nos deja dormir. El exceso de preocupaciones, todo el rato, el rum rum en la cabeza. Da igual lo que estemos haciendo, que de vez en cuando se nos cuela en la cabeza, el rum rum. Y los impulsos de evitar las situaciones. Y si no hago esto, yo creo que no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque es que eso rum rum que tenemos nosotros en la cabeza. A nivel emocional, sensación de peligro, nerviosismo, angustia, impotencia, irritabilidad, culpa. No pongo la culpa, pero es que la culpa. Y a nivel físico, sudoración, sueño disminuido, aumento del ritmo cardíaco, esa taquicardia que nos da, la angustia, la sensación de ahogo, ese nudo en la garganta y en el pecho, las palpitaciones, llanto, en fin, todos estos síntomas los conocemos de sobra todos. No los remarco más. ¿Cómo nos afecta? Estamos a punto de llegar al meollo de trabajar, así que ¿cómo nos afecta a todos los niveles? A cómo pensamos, a lo que hacemos y a cómo reacciona nuestro cuerpo. Esencial. Esta parte de aquí me gusta mucho, no sé cómo vamos bien. El cómo pensamos. ¿Cuántas veces no nos habremos dicho? Esto es terrible. No voy a poder soportarlo. Me voy a volver loca. Todo me pasa a mí. La frase es muy típica, que todo me pasa a mí. Siempre me pasa lo mismo. Otra vez la misma historia. ¿Cuántas veces no nos habremos dicho estas cositas que saltan así? O simplemente, si es que yo no valgo para esto. Madre, me voy a morir. Esto es una... y 1500 cosas que nos podemos decir. Esos son pensamientos automáticos que nos dice nuestra cabeza de forma normal y nosotros lo tenemos súper normalizado. Pero que de tanto decírnoslo, aunque nosotros lo tengamos... Hay mucha gente que dice, no es con expresión, es una coletilla que yo siempre uso. Pues al final, a lo mejor de tanta coletilla, pues a veces se lo ha creído. Muchas veces pasa eso. Es más, una adolescente que está trabajando ahora conmigo, ella siempre dice, madre mía, si es que me voy a morir. Hasta que un día le dio una crisis y acabó en un rincón, temblando, repitiendo, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Jolín, pues ya lo decía como una coletilla, pero al final su cabeza se lo creyó. Tenemos que tener en cuenta esas cositas, cómo nos hablamos, qué es lo que nos pasa con los pensamientos automáticos, que son irracionales y poco realistas. Es decir, cuando no paramos de decirnos las cosas, normalmente desde que nos viene algo, el primer pensamiento que tenemos, al último, hay una escalada, hemos pasado por todos los niveles. De pensar, voy a solucionarlo, madre mía, este es el fin del mundo, pasamos por todos los niveles. Pero son pensamientos automáticos que nos vienen, ¿vale? Catastrofistas, la mayoría de veces, madre mía, esto es un desastre, el fin del mundo, error, no voy a poder con esto. Son absolutos, es decir, o es blanco o es negro, lo que nosotros nos decimos en nuestra cabeza es que es innegociable y esto va aquí a misa para siempre, ¿vale? Y son situaciones que normalmente se pueden controlar, es decir, normalmente nos pasa eso cuando tenemos situaciones que o tienen solución o podemos ponernos en marcha en busca de una solución, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros ya pensamos en la peor situación y nos vamos al final y es todo catastrófico. Y nuestra cabecita,
y nos hace pasar una mala pasada importante, ¿vale? A aprender a controlar esto es clave. Os he dado varios materiales, ahora después os lo explicaré. Tenéis varios materiales para poder trabajar esto y aquí también vamos a trabajar unos cuantos. ¿Por qué? Porque es importantísimo identificarlos. Identificarlos y saber pararlos. Esos pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros picos de ansiedad prácticamente siempre vienen a raíz de los pensamientos automáticos. Si controlamos los pensamientos automáticos, en la gran mayoría de veces podremos controlar nuestra ansiedad. ¡Qué bien, eh! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil se dice, eh! ¿Qué hacemos? Diferentes formas de actuar, eso lo he comentado antes. Dos formas. O lo afronto o lo evito. No hay más. Esto es dicotómico. Porque cuando decimos, no es que yo lo afronto a medias, ya lo estoy intentando. Otra cosa es que lo hagas con más o menos ganas. Pero podemos hacer cosas o dejar de hacerlas. ¿Vale? Por ejemplo, hay personas que cuando sientan ansiedad dejan de hacer cosas tipo salir sola a la calle, ocurre mucho con las adolescentes que a lo mejor pues tienen alguna mala experiencia, ir a las fiestas del pueblo, a hablar con la gente, o mirar las puertas de casa a ver si están todas cerradas. Eso es algo que haría, que hace la gente. Ha ocurrido mucho después de la pandemia que, al estar tanto tiempo todos encerrados, han llegado los conciertos y las personas no pueden ir. Se sienten mal al estar con tanta gente. Siente ese agobio de, madre mía, es que no puedo afrontarlo. Está ocurriendo muchísimo. Ahora ya se va regulando un poquito más la cosa, pero sobre todo al salir de la pandemia, la gente era incapaz o de ir al mercado, o durante la pandemia ir al supermercado. Madre mía, si es que me voy a encontrar yo ahí a decirle a la madre cómo me voy a meter yo ahí dentro. ¿Eso nos ha pasado? Así de veces. Muchas de esas veces lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que nos impedía hacer eso? ¿A qué nos estábamos exponiendo? ¿Qué valoración hacíamos? ¿Por qué hacen estas cosas? Porque se sienten mejor o simplemente no se sienten tan mal. Hay veces que no es que nos sintamos mejor, sino que si no lo hiciera me encuentro peor, o si lo hago me voy a encontrar peor. ¿Vale? Experimentan un alivio espontáneo y en ese momento se encuentran bien, aunque a largo plazo sea peor. Dejan de sentir ese nerviosismo que tenían ahí, que tenían en su huevo, y normalmente ocurre porque entra la terribilitis. Es decir, lo peor que puede ocurrir en una situación te va a pasar. Porque nuestra cabeza ya nos dice, si es que me voy a morir, fatal, qué desastre. Madre mía, si hago esto, me va a salir fatal. Me subo al escenario, me voy a tropezar, me voy a caer y voy a vomitar delante de todo el mundo. Lo peor que puede ocurrir no va a pasar. Y nos entra la terribilitis. ¿Pero por qué? ¿Hay algo que fundamente eso? No, pero nuestra cabeza ya nos dice 1500 cosas y nosotros no lo cuestionamos. Todo va adentro, no lo creemos. ¿Ves claro? ¿Eso qué es lo que hace? Que la ansiedad se dispare y se mantenga. ¿Cómo reacciona nuestro cuerpo? No lo repito, ¿vale? Es lo mismo que antes. Al final tenemos unas manifestaciones y nos sentimos más cansados, visión borrosa. Una persona, en este caso no lo llevé yo, pero sí una compañera que tuvo a nivel de, por ansiedad, una ceguera psicosomática. Dejó de ver. De esto de que cuando nos entra parece que nos entra un poco de mareo, que nos da como una lipotimia, que se nos queda así la vista un poco en blanco, o cuando nos levantamos de golpe y decimos, madre mía, es que me voy a pegar un tortazo. Pues a chica le entró eso a raíz de la ansiedad, pero no volvió la visión, se quedó en blanco. Y fue una ceguera psicosomática transitoria, es decir, a la semana se le pasó. Pero imaginaos el susto de la chiquilla levantarse con todo su pasme y de golpe no ver. Eso ocurre, esas cosas pueden ocurrir, ¿vale? Hombros tensos, sensación de ahogo, en fin, todas estas cositas que ya hemos comentado anteriormente. Tipos de ansiedad. Os lo voy a mencionar muy rápido. ¿Por qué? Porque la ansiedad, o sea, la ansiedad universal no existe como tal. Hay muchos tipos diferentes de ansiedad, que muchos de ellos dicen que parece que no tiene nada que ver con las demás, ¿vale? Lo que todos creemos como la ansiedad se suele asociar al trastorno de ansiedad generalizado, ¿vale? Os cuento. Que esto es un poco, pues, esa ansiedad por todo,
¿vale? Que nos sentimos siempre en alerta e inquietos, sin ningún tipo de razón aparente. La conducta continua todos los días, al menos la mitad del día, durante meses. Esa es definición técnica. Ejemplo, siempre me siento ansioso y no sé muy bien el motivo, pero tengo un nudo en el estómago y en la garganta que no me deja vivir. Testimonio de una persona con ansiedad generalizada. No sabe por qué, pero tiene ansiedad. ¿Vale? Ansiedad generalizada. Trastorno de pánico. Que este fue el caso uno de los casos que os conté antes. Al final, a diferencia del anterior, no se siente ansiedad durante muchas horas, pero sí son ataques más intensos. Cuando hay algo concretamente. El caso de la rata. Esa chica, por ejemplo, tenía un trastorno de pánico. ¿Por qué? Porque apareció un ratón y esa chica vivía normal hasta que vio un ratón y fin del mundo. Le daba un pico. ¿Vale? Lo que dicen, algunas veces siento que me falta el aire y que voy a morir. Tengo que alejarme de todos y respirar hasta que pasa. Eso podría ser un testimonio. Ansiedad social, más enfocado a estar con personas, ¿vale? A ese desenvolvimiento de, por ejemplo, voy a apuntarme a yoga, pero no voy a saber afrontar cómo estar con los compañeros. Hay gente que directamente no piensa eso y dice, yo a yoga no, yo ahí no pinto nada. Evita hacer cosas a nivel social. O voy a ir a las fiestas del pueblo, no, es que no, a mí todo eso no me gusta. Pero resulta que no hay nada en la vida que le guste a nivel social. Ahí tenemos que ver, porque a lo mejor lo que está haciendo es evitando. Pero tiene algo de este estilo. Por ejemplo, también ocurre, mi pareja me engañó y me dejó, por lo que me alejé de las mujeres, o fobia social lo quitamos, y no podía confiar en la gente. Ocurre muchas veces, me ocurre algo malo, y a raíz de eso, lo que yo asocio como desencadenante, ya no puedo con eso. Fobia, por ejemplo, aquí a las mujeres, podría darse. Más específico, algo a lo que casi siempre le ocurre, el de ratón también estaría aquí. Se siente un miedo desproporcionado al peligro y aparece de forma muy intensa y persistente. Cada vez que me cruzo con un ratón, en el caso del ratón, no puedo dejar de pensar en plaga y epidemia. Y empiezo a temblar y a vomitar sin parar. Esta chica era un show porque dice, no me puedo quitar la mascarilla, pero es que voy a vomitar. Entonces, claro, ella tenía ahí una lucha de todo, la mascarilla, pero necesito vomitar. Imaginaros el show. La pobrecilla vivía trastocada. Agorafobia. Esta es la que se ha dado después de la pandemia en cantidades industriales, como me gusta decir. Este trastorno consiste en un miedo y en una ansiedad intensa a estar en lugares donde es difícil escapar o donde no se podría disponer de ayuda inmediata. Cuando hay mucha gente, por ejemplo, para asistir al mercado, para ir a un concierto, las fiestas del pueblo, o recoger, esto es un caso real, soy incapaz de ir a recoger a mis hijos, de ver tantos coches aparcados, siento que me ahogo y no podrán ayudarme. El caso de una mamá con un niño de 3 años y de 5 años que no podía ir a recogerlos ni a llevarlos bajo ningún concepto. ¿Por qué? Porque veía tantos coches, taponando, claro, lo típico que vas al cole. Voy a parar un momento que voy a sacar a los niños y se hacen una rastra de coches que como digas de salir, no puede salir, o para recoger en el instituto. Pues ella sentía que se iba a morir ahí, que no iba a poder salir, y era incapaz de llevar a sus niños de 3 y de 5 años al colegio. Vivía sola. O sea, no tenía a los padres, ni tenía que pedirle a una vecina que acababa de conocer que por favor llevara a sus hijos de 3 y 5 años al colegio. Porque era incapaz de hacerlo. Agorafobia. Pero que esto, después de la pandemia, ha ocurrido muchísimo, muchísimo. Ahí salen todos. Y algo que me gusta remarcar, al final la ansiedad la tenemos aquí en medio, pero lo que me quiero referir es que normalmente es la punta del iceberg. Hay muchas cosas sin gestionar, hay muchas cosas detrás de una ansiedad o de una crisis de estrés o que tenemos que trabajarnos. Entonces, lo suyo es identificar antes de que todo eso pase, justamente para que no tengamos que llegar al punto de decir, es incapacitante, no puedo seguir teniendo mi día a día, ¿cómo he podido llegar a este punto? Lo que vamos a intentar es identificarlo. Con las actividades que son tanto de, bueno, vamos a pararnos a pensar, seguramente identificaréis muchas cositas.
Además, lo que utilizamos cuando trabajamos a nivel de ansiedad son los materiales que se utilizan. O sea que eso va a estar genial. Estrategias. Vamos al meollo. ¿Cómo podemos controlar mejor la ansiedad? Entendiendo mejor la ansiedad y abordar algunas de sus causas. Eso hoy no lo llevamos hecho. Fantástico. Reducir los síntomas físicos. Os voy a dar estrategias ahora. Modificar los pensamientos relacionados con la ansiedad. Os voy a decir cómo yo lo voy a llevar a casa. Y cambiando comportamientos relacionados con la ansiedad. Ahí os haré pensar. Y os lo tendréis que llevar a casa. O sea que nos vamos a ir un poquito con el kit medio completo. Cambiar los comportamientos relacionados con la ansiedad. 2 estrategias, distracción y planificación, ¿vale? Hablar, por ejemplo, distracción, desconectar. Cuando vemos que estamos ya con esos pensamientos de, bueno, me voy a disparar, nos distraemos, ¿vale? Hablar con personas que nos puedan ayudar o que nos guste estar, escuchar música, salir a andar. Voy a remarcar lo de salir a andar. El deporte es, lo voy a decir en todas las charlas prácticamente, el mejor antidepresivo y el mejor ansiolítico natural que existe. Y cuando hablo de hacer ejercicio, no estoy hablando de prepararse una media maratón. Estoy hablando de salir a andar, por ejemplo. ¿Vale? Importantísimo. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer es fomentar la secreción de ciertas hormonas que a lo mejor tenemos en déficit y que nos hacen que avancemos peor o que no avancemos. Importantísimo, por favor. Y aparte que a nivel fisiológico nos va a ayudar más a ponernos en contacto con nosotros mismos y a saber controlar mejor qué es lo que nos pasa. Por favor, mínimo hay que salir a andar 45-50 minuticos al día. En la anterior charla remarqué mucho que los estudios dicen que tenemos 8 horas para trabajar, pongamos 10 entre que vamos y venimos, 8 horas de sueño y nos quedan otras 8 horas del día. Pero muchas veces decimos, pues yo esas 8 horas, si me pongo a echar cuentas, no sé dónde la metí. No sé qué he hecho con esas 8 horas que se supone que son para nosotros. ¿Qué es lo que dicen los estudios sanitarios? Mínimo 3 horas al día tienen que ser destinadas a nosotros. Autocuidado personal. Y cuando hablo de autocuidado personal no entra la ducha y el comer. Estamos hablando de usarlo para nosotros. Hacer lo que nos guste, leer, ver una serie, salir a andar. Autocuidado. Los estudios y los sanitarios dicen que mínimo tienen que ser 3 horas al día. El que lo respete, maravilloso. La gran mayoría de la población no lo hacemos. No encontramos más. Son pequeñas cositas que a lo mejor tenemos que cambiar justamente para reducir ese 6,7% de trastorno de ansiedad que vosotros no estabais, pero un 6,7% de la población española tiene un diagnóstico de trastorno de ansiedad. Diagnóstico. Eso es una locura, porque no todos están diagnosticados. En la privada ahí no aparece. Estamos hablando de administración pública solamente. Algo va mal, ¿vale? Es un problemón. Es un problemón, pero como la copa de un pino. La ansiedad y la depresión. Y el problema es que en muchas ocasiones no se trabaja, se medica. Y un trastorno de ansiedad medicado es ponerle una tirita a una úlcera. Una úlcera que va para abajo, va para adentro, va para adentro, va para adentro. Pero tú tienes una tirita y cuando la ves, te revienta por dentro y se acabó. Eso es un desastre. El manual médico lo primero que dice es que solamente se podrá usar farmacología en el trastorno de ansiedad cuando de los 4 niveles es grave o muy grave. Y absolutamente siempre, sin ninguna excepción, acompañado de tratamiento psicológico. Pero cuando tenemos un poco de ansiedad o una ansiedad moderada, tendrá que ser solamente intervención psicológica. ¿Cuántos médicos nos derivan a un psicólogo cuando vamos que estamos alterados? Lo primero que te mandan es un orfidal o diazepam. No me equivoco. Pero como aspirina, tómate uno. Y si ves que no te rebaja, te tomas otro. ¿A que no me equivoco? No es que estudie medicina para mandar eso. Te lo mandan como aspirinas. ¿Vale? ¿Tú sabes qué hacen los psicólogos de servicios públicos? Si no lo derivan o no vamos.
¿Sabes cuál es el problema? Que cuando hay 6 psicólogos para cada 100.000 personas, aunque te deriven, igual la primera cita que tienes es dentro de 4 meses. 4 meses O un más. año. O un año. Es una locura. Eso es una locura. Y yo soy la primera que lo piensa. Pero los primeros que luchamos para que haya más psicólogos somos los propios psicólogos, ¿sí? No os creáis que no lo berreamos, pero no hay manera. Hay que seguir. ¿Qué vamos a hacer? Seguir luchándolo. Y otra cosa es... Tranquila, no te Yo también, en preocupes. breve, yo creo que a mí No me te queda preocupes. mucho. En la próxima cita, ¿no? Se trae esto. Vale. Claro, y os daré más cositas. Muy bien. ¿Vale? ¿Cuánto queda mucho más? Os queda que os dé cositas. Entonces os vais a perder lo más interesante. Antes de las 7 terminamos. Sí, a las 7 terminamos. No te Yo preocupes. que un poco antes de las 7. A las 7 termina lo del colegio y lo recojo antes de las 7. No te preocupes, damos marcha. ¿Vale? Y planificación. Intenté improvisar lo menos posible, ¿vale? Intentar tenerlo todo lo más organizado posible para ser también un poco consciente. Oye, mira, si tengo exceso de horas, o sea, exceso de cosas en un día, a lo mejor no es que tenga ansiedad, es que, de hecho, estoy estresado, no puedo llevar más. Respiración diafragmática. A esta diapositiva, si le queréis echar una foto, podéis. ¿Por qué? Porque estas son las indicaciones para hacer respiración diafragmática y poder relajarnos, ¿vale? Os las voy a leer directamente por si hay alguien que tiene gafas o lo que sea. Al principio nos toca leerlas para poder aprender a hacerlo, pero una vez que aprendemos a hacerlo es simplemente recordarlo y realizarlo. No tiene más, ¿vale? Pero yo os he puesto aquí, es súper sencilla. Ahora después, aún así, os voy a dar un libro. O sea, voy a dejar un QR para que os llevéis un libro, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Os lo leo. Ponte una mano en el pecho y otra sobre el estómago para estar seguro de que llevas el aire a la parte de debajo de los pulmones. Es decir, para la respiración diafragmática lo que tenemos que hinchar es la barrigota, no el pecho, a lo palomo. Bajamos el aire para abajo, ¿vale? Al tomar aire lentamente lo llevas hacia abajo, hinchando un poco el estómago y el abdomen sin mover el pecho. Retienes un momento el aire en esa posición y sueltas el aire lentamente, hundiendo un poco el estómago y el pecho. Normalmente tendemos a encogernos. Procura mantenerte relajado y relajarte un poco más al soltar el aire. Cuando sientas la necesidad de expulsar el aire, hazlo relajando tu vientre. Este se desinflará y las manos bajarán con él. Quédate un instante con los pulmones vacíos, sintiendo cómo te vas relajando. Y en cuanto sientas nuevamente el impulso de expirar, hazlo profunda y lentamente volviendo a llenar tus pulmones mientras tu abdomen sube, ¿vale? Nos tenemos que tomar mucha conciencia de las manos cuando las usemos. ¿Por qué? Porque si nos quedamos pendientes de nuestras manos, de cómo suben y de cómo bajan, seguramente no estaremos tan pendientes de ese rum rum que tenemos en nuestra cabeza, porque ahora mismo estamos a otras cosas. Nos tenemos que centrar en respirar y en nosotros. Con 1 minuto de respiración diafragmática es suficiente. Podemos hacerlo más o podemos hacerlo menos hasta que se nos rebajen los síntomas. Pero una estrategia que podemos hacer en cualquier momento y que sabiendo hacerlo, igual hace que todas esas manifestaciones, esas palpitaciones, desaparezcan y no estén ahí. O esa cuando nos sentimos acelerados. ¿Vale? Ahí os la dejo para vosotros. Parada de pensamiento. Esta estrategia es maravillosa. ¿Por qué? Porque como el pensamiento es lo que hace que nos disparemos, podéis hacerle foto también. Como los pensamientos es lo que hace que nos disparemos, si conseguimos pararlo cuando lo identificamos, maravilloso. Porque nos salta. Y la ansiedad la controlamos. ¿Vale? ¿En qué consiste esta estrategia? Lo que dice es, busca un momento del día para preocuparte. Es decir, yo lo que me solía decir es, esto es un problema de la Pilar del futuro, ahora no toca. Entonces yo esa preocupación me la guardaba para después. Y tenía un momento al día, a lo mejor era, yo lo solía hacer después de terminar de estudiar, a lo mejor a las 7 o 8 de la tarde, en la que yo tenía mi media hora de, bueno, pues voy a analizar qué es todo eso que me preocupa. ¿Por qué? Porque antes no tenía espacio, no era su momento. Era un problema de la Pilates después. Y eso hacíamos. Entonces yo tenía mis 30 minutos de voy a preocuparme, más lo apuntaba en la agenda, voy a preocuparme. La gente cuando leía mi agenda se quedaba así un poco estupefacta. Pero yo tenía mi momento de voy a preocuparme en ese momento y en el resto
fuera. Tendremos una libreta donde anotar lo que nos preocupa. Es decir, todo eso que nos preocupa lo reflejamos. ¿Por qué? Porque cuando exteriorizamos esas cosas que nos preocupan, parecen que pesan menos. ¿Por qué? Porque ya están en un sitio. Ya no están solamente dentro de mí que lo tengo que rumiar. Eso ya está puesto ahí y nuestra cabeza ya se va a relajar un poco más porque no se nos va a olvidar, ya está ahí. Ya está guardado, es como nuestra caja de Pandora, todo dentro. ¿Vale? Cuando identifico un pensamiento ansioso, lo paramos. ¿Por qué? Porque como lo vamos a leer todo en la libreta, podremos ver, a mí esto me genera ansiedad. Cuando me venga a la cabeza, le tengo que parar. ¿Cómo lo paramos? Diciendo la palabra que no te dé la gana. Por ejemplo, alto, para, stop, detente. Yo me decía, oye, pilas por ahí no. Podéis decir la palabra o la frase que queráis, pero establecer uno. No que cada vez sea uno, diferente. ¿Qué veces que nos cuesta y tenemos personas cerca de nosotros que, oye, son capaces de percibir cuando nos estamos poniendo nerviosos? Se la podemos chivar. Por ejemplo, yo cuando iba como una moto y eso, mi madre me decía, pilar por ahí no. Y yo, ay, vale. Te dirá como, tienes razón, paro, esto para después. ¿Vale? Entonces eso funciona muy bien. ¿Qué hacemos con eso? Postergar ese pensamiento para el momento de preocuparnos. Si es que ahora en el momento, nosotros tenemos guardado un momento en nuestro día para eso. Pues ahora no toca, ahora otras cosas. Entonces llegado ese momento, lo apuntamos en la libreta todo lo que sentimos y pensamos. ¿Vale? Esta es una estrategia que funciona normalmente muy bien. Suele funcionar bastante bien. ¿Por qué? Porque conseguimos controlarlo y que nuestro día tenga un mejor funcionamiento. ¿Por qué? Porque todas esas preocupaciones pues para después. Ahora no. Y las paramos. Otra técnica. La técnica del semáforo. Ahí estoy yo con los brazos en jarra diciendo que hay que parar. Tengo que ponerlo en rojo. ¿Vale? Es muy parecida a la anterior. Lo que nos pide esta técnica es que tenemos que parar, que pensar y que solucionar. Siempre que haya solución. Yo siempre he dicho, si tenemos un problema, genial porque podemos buscar la solución. Y si no tiene solución, estupendo porque entonces no es un problema. Me va a venir por donde me venga y por más que me preocupe, es tontería que me siga dando vueltas porque no tiene solución. ¿Vale? Entonces, esta técnica va un poco en esa línea. Paramos cuando no podemos controlar la ansiedad, tenemos que pararnos como hace un coche cuando se encuentra con una luz roja del semáforo. ¿Cómo? A lo mejor podemos usar la técnica de antes. Pensamos después de detenernos, es el momento de pensar, de ser conscientes de cuál es el pensamiento que nos afecta y de cómo nos sentimos. Y de esa forma podemos pararlo y gestionarlo adecuadamente. Si sabemos qué es lo que nos ocurre y cómo nos sentimos, podemos pensar, bueno, voy a buscar una solución para que ni piense esto ni me encuentre así. Y vamos a buscar soluciones. Si nos damos un tiempo para pensar, frenar el pensamiento mediante la realización de otra actividad, nos daremos cuenta que ha llegado el momento de avanzar y de igual manera de disfrutar la vida sin esa ansiedad. Pues, pequeñas directrices para vosotros. Otra técnica, por eso he dicho, y ahora viene todo el ajo. Técnica de distracción, ¿vale? Esta a mí me gusta mucho. Es más, me he puesto con la manzanita porque yo normalmente me distraigo cuando estoy en la merienda. Pues voy súper saturada y digo, bueno, momento de la merienda. Yo me distraigo, me como mi manzana o mi fruta y hago yo estas cositas para mí. Consiste en parar el pensamiento ansioso distrayéndonos, ¿vale? Esto se puede usar en cualquier momento, está genial. La idea es buscar una estrategia de pensamiento que no sea emocional. Ejemplo, explico esto de pensamiento emocional. Tiene que ser algo que requiera una actuación neutra a nivel cognitivo. Por ejemplo, contar de 3 en 3 hasta 100. Habrá alguien que se emocione por dentro contando de 3 en 3 hasta 100. Pero lo normal es que cuando contamos de 3 en 3 hasta 100 no nos despierte ningún tipo de emoción. Simplemente pues estamos 3, 6, 9, así. Entonces es algo que no suele despertar ninguna emoción dentro. Suele funcionar muy bien. Otro ejemplo. Describe algún objeto que esté a tu alrededor detalladamente para centrar y focalizar y dejar de tener nuestro pensamiento ahí RQR. Otra estrategia. Recuerda e intenta repetir un trabalengua. Son 3 ejemplos. Hay gente, antes de ayer, ponían el ejemplo de... Bueno, yo lo que hacía era, como de 3 en 3 me liaba y al final me perdía y ya no sabía por qué número iba, pues contaba de 100 a 0, de 5 en 5 para atrás.
De que me era más fácil, no me perdía y entonces yo estaba ahí con mis números en mi cabeza. Buscar la estrategia que mejor queréis, pero lo que queremos es cambiar el pensamiento. Este ahora no toca, voy a hacer otra cosa. Y obligarnos a hacerlo. Es muy sencillo esto. Y me digo, aquí magia no hay. Y todo lo que hemos visto antes son para gestionar la mayoría los pensamientos ansiosos o para parar cuando ya tenemos ansiedad. ¿Vale? Esas técnicas os lo he dado todo muy por encima, pero a lo mejor en terapia nos tiramos meses para poder hacerlo eficientemente. Cuando ya tenemos el problema. Yo os lo he dado todo porque al final tenemos 2 horas y he intentado dar todo lo posible para que lo que os sirva, vuestro es. ¿Vale? Pero tenemos que tener claro que todo esto no podemos ignorar esas cosas que nos generan ansiedad. ¿Vale? Esos desencadenantes tenemos que ver, porque a lo mejor si tenemos demasiados desencadenantes, a lo mejor es que tenemos que cambiar cosas en nuestra vida. Muchas veces esas personas que tienen ansiedad y siempre desencadenado del trabajo, a lo mejor hay que cambiar cosas en el trabajo. O llegar a un punto incluso llegar a cambiar el trabajo. Que siempre genera eso de pensarlo, calla. Tú estás loca. Se me han llegado a decir, pero bueno, al final fíjate que nos toca tomar decisiones aunque no las queramos así, ¿vale? Y esto es un poco, pues, recuerda todas esas cositas, ¿vale? Y que es muy importante aprender a detectar qué es lo que nos salta la ansiedad, ¿vale? Materiales útiles. Estamos ya terminando, me lo vamos a terminar puntualísimo. Aquí os pongo 2 aplicaciones móviles. Os pongo estas 2 porque yo voy a poner solamente aplicaciones que yo haya probado. Y como yo soy muy curiosa, os pruebo muchas. Estas 2 son muy eficientes. Estas son aplicaciones del móvil que se pueden buscar en el Google Store. ¿Para ansiedad? Sí, estas 2 son para ayudar a gestionar la ansiedad. Te la explico. Anxiety Relief lo que hace es pone estrategias, respiraciones guiadas, te recuerda cositas que tienes que ir puntualizando. Por ejemplo, te manda como reto o como tarea. Durante esta semana te tienes que fijar en cuando tienes un nudo en el estómago. Y entonces es como que, bueno, vamos a centrarnos esta semana en esta cosita, vamos a trabajarlo. Y es pues como una aplicación que te ayuda un poquito a guiar. No es un psicólogo, pero nos ayuda un poquito a gestionar. ¿Qué opinas de la meditación? Meditar. La meditación va genial. Va bien, muy bien, la ansiedad. La meditación. Y no sé, me estoy pensando, pero. La meditación, no mira, necesita. saca un momento el móvil y coge ese QR. Tienes el móvil ahí, cógelo. ¿Es el libro? Esto es un libro, directamente con Sí, todo. pero así te terminas, a ver. Pues cógete este QR, porque si estás haciendo meditación, este libro es para eso. Y ahora vuelvo y explico la otra aplicación. Este es un libro. Si alguna... Mira, que he perdido el libro, Pilar, en la siguiente... Ponme otra vez el QR del libro. Yo pongo el QR del libro y de los materiales que se extravíen. Ese libro es para... te da estrategia de meditación. Y ya tiene el libro con el QR. Y si tiene la puntuación esa de ansiedad, me ha dado la más grande, la más alta. Medicina no, ¿verdad? Si tienes mucha ansiedad... Es que estoy pasando un poco complicado. No. Es un proceso un poco complicado, pero. Es que hace años ya me mandaron una medicación y tomaba por la mañana, por la noche, y al pasar el tiempo parecía como que. Y me estoy acostumbrado a esto y no me hace ya nada. Claro, es que al Me tomaba por la final noche, la el cigarro, medicación... desatir y igual no dormía por la noche. La medicación para ansiedad y depresión normalmente es... A la red nos habituamos a esa medicación. Eso te lo va a tener que decir porque, claro, yo no conozco el caso. Como no conozco el caso, no te puedo decir si sí o si no. Si sí o si no, te la recomiendo. Pero sí que te diría que hablaras con tu médico y si está pasando una época de eso, exige que te manden a salud mental y que ellos lo valoren. No sé. Yo te hace poco, pero los demás son pastillas para eso, desatir no olvidas para dormir. Pero que no usaba, que te lo valores que si podía. Que no abusara de ella, y yo no tomo, no suelo tomar nada. Hay veces que sí o sí lo necesitamos Porque yo creo que todo y hay puede veces pasar. que Yo creo que necesitamos otras cosas y hay que eso es trabajar el muy problema que fácil. tenga, de dónde viene, más que tomar pastillas. No hace nada pastillas, nada más, alargar. Pero hay veces que necesitamos eso aparte de la ayuda.
Al final la medicación es una ayuda extra para que durante el proceso nos sea más fácil sobrellevarlo y que conforme vamos cogiendo la estrategia la medicación puede ir desapareciendo. Que sea algo transitorio. No poner el Lexatil o este tipo de pastillas para siempre. Que muchas veces lo que Tuve dice tiempo y luego, lo suyo es poder trabajarlo. si te pones, no se lo voy a concentrar, estaba estudiando entonces, no voy a concentrarme, la mente se me ponía ahí, estaba como tonta y tal. Es muy No me sentaba complicado. bien y al final me la dejé yo andar. Pero lo suyo es que hay veces que cuando llevas cuando estamos tomando benzodiazepinas, que normalmente son el tipo de pastillas que se toman para ansiedad, hay un periodo de adaptación y hay un periodo de deshabituación. Y no es bueno dejarlo de golpe. Realmente eso hay que pautarlo, ¿vale? Nosotros los psicólogos no lo podemos hacer, aunque tengamos conocimiento de farmacología, eso tiene que ser un médico, pero hay un periodo, sí que somos conscientes de que hay un periodo, entonces no se puede dejar de golpe. No podemos decir, mañana te dejas el orfidal de golpe y estás tomando 2 pastillas al día. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque va a haber efecto rebote y te vas a encontrar peor. Eso no se puede hacer, tiene que ser progresivo. Lo digo porque igual te desregulas un pelín o un muchín. Pues a lo mejor no me las dejé como que la déjame, no sé, quiero me Puede dejé poco a ser. poco, pero... Que la medicación se utilice para enmascarar la realidad de esa persona. Sí, totalmente. Porque Sí, realmente cuando va a un médico y le cuentan la necesidad que tienes de hablar, por ejemplo, con un psicólogo o directamente te mandan a un psiquiatra, ¿vale? No creen en la ansiedad ni en la depresión ellos mismos y enmascaran esa situación con lo depresivo. No es que la enmascaren, es que el problema que Como tenemos que la ocultan, como que no... a nivel sanitario, el problema que tienen, lo digo porque a nivel de salud mental es un problema. Y es que están tan saturados que a malas penas y cogido con pinzas pueden coger casos muy graves. Y casos muy graves estamos hablando de trastornos de personalidad ya muy severos, trastornos bipolares, ansiedades con intentos de suicidio, o estamos hablando ya de los extremos. ¿Por qué? Porque es que no tienen más tiempo. Un placer. Sí, luego la próximamente. Nos vemos en la próxima. A la próxima vez si puedo ver dormir. Espero que sí. Adiós, gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por más que quieran, no pueden afrontar. Entonces, intentan poner una solución de forma rápida, porque muchas veces las personas, a veces que es transitorio y eso, bueno, pues le ayuda a acompañarle durante esa etapa, que a lo mejor es un poco más compleja, y ya está. Pero lo normal es que se cronifique. Pero, por desgracia, no tenemos los suficientes profesionales para poder tratar trastornos como la ansiedad y la depresión adecuadamente. Ni más ni menos, son los diagnósticos más frecuentes a nivel de salud mental y la gran mayoría de suicidios vienen por casos de ansiedad y depresión. Que más allá del suicidio ya me dirás tú qué hay. Esa ya es la puntísima del iceberg. Que lo que pasa es que no tenemos los suficientes profesionales en la administración pública, y no es porque no estemos formados, porque psicólogos hay, pues ya me puedes decir tú, pero no hay en la administración pública lo suficiente. Y que lo que pasa es que la gran mayoría de población sí tiene mucha, está pagando una hipoteca, tienes una vida, un día a día y un trabajo medianamente, no te puede gastar lo que puede costar un psicólogo a nivel semanal, quincenal, mensual, es lo que se recomienda. Entonces eso es un problema. Y no creéis que nosotros, como yo digo, no creéis que nosotros hacemos ricos, cobramos caro. Si el problema mayoritario de todo esto es Por... que no estamos en los tiempos de antes, de atrás, que había trabajo de sobra y faltaba gente. Si ahora hubiera el mismo trabajo que antes, todos los pobres que ahora no llegamos a final de mes, todo ese estrés y todo esto que está pasando, no existiría. Tendríamos dinero para viajar, ahora no llegamos ni a final de mes. O Totalmente. sea, ese es el problema fundamental. En cuanto a la chica de la rata, ¿te puedo contestar? Pues viviendo en Murcia, como dice que vivía en Murcia, tiene, de la naturaleza la tiene pegada. Si ella tuviera más contacto con la naturaleza, la fauna, se le quitaba la tontería. Incluso ella, ¿qué pasa estando así? Y si tiene hijos o nietos, Lo van entonces Claro, genera justamente
Entonces, si tiene contacto con eso, se le quitaría. Ella fue gracioso porque, haciendo alusión a ese caso, ella tenía animales en casa. Ella tenía un perro, tenía un gato, tenía un loro, súper gracioso que hablaba, pero era las ratas por una experiencia. Al final todo eso es aprendido y fue pues esta experiencia fóbica que tenemos en un momento que no se desenvuelve bien, y ella tuvo una experiencia muy traumática con un ratón y a raíz de ahí, sin darse cuenta, fue transformando hasta que se convirtió en algo muy fóbico. Ella no tenía problema con los animales, eran los ratones, ni siquiera las ratas. Porque se le quedó grabado. Tuvo un hecho traumático con ratones, es que ya ni con las ratas. Ella se encontraba una rata y sin más, y es un ratón más grande. Es más probable que pueda traer ese tipo de plagas. Pero con los ratones. ¿Cómo que hace 50 años atrás no hacía tanta... La sociedad ha cambiado muchísimo. La sociedad no tiene nada que ver. Le hemos dado vuelta a la tortilla. No sé de qué me refiero. Todo el mundo tiene ansiedad, todo el mundo, es que todo. Y sin embargo, hace 50 años, ¿quién tenía ansiedad? Un poquito gente. Y era tabú. No sé, Ahora, no por sé. suerte, No sé. la ansiedad se puede... Podemos decir que tenemos Se puede ansiedad. hablar. Antes, el que iba a un psicólogo, antes no era el psicólogo, antes era el loquero. Antes no era lo mismo. Si antes ir a uno, eso era un culto. La familia no lo decía ni una cabeza, porque ya eran locos. Es más, tú vas al médico, yo estoy resfriada y digo, madre mía, voy que tengo un catarro y tengo cita con el médico a las 10. Pero tú si tienes cita con el psiquiatra o con el psicólogo y dices, madre mía, me voy porque me encuentro fatal y tengo cita con el psiquiatra. Lo dices igual con la misma normalidad. Que dices que tienes un catarro y vas Y al ahora, médico. ahora ya se va aceptando algo. Lo que pasa es que también yo creo que va también tú mentalmente, Pero desde el principio. depende de la personalidad de cada persona. Yo te lo digo por mí. Sí, yo sí, sí, que es así. No por nadie. Y yo, que yo sepa, no tengo cogido una depresión, que sepa yo. Pero hay muchas personas que sí. Pero muchísimas personas, la ansiedad y la Sí, depresión, yo he lo más tenido diagnosticado. motivos para... Pero lo has podido gestionar de otra forma. Por eso O te digo tu yo predisposición es se ve que diferente. la he gestionado de otra forma. Pero hay personas que necesitamos ayuda con otros aspectos. Claro, claro. Sí. Y eso es totalmente lícito. Es que Cada todo persona somos un mundo, Claro, porque, por eso te porque digo yo yo que cada persona... estoy necesitando. Ella sí, ayuda. ella sí. Pero es que, y es normal. Y es que tiene que ser así. Y Mm. poder tener la suficiente confianza. Mm. Y tener la estrategia. Ahora después os voy a dar varios números donde poder pedir ayuda gratuita. Os lo voy a dar todo. Yo todo lo que tengo, yo lo doy. Yo creo que la forma de gestionarla. Qué pena que no hubiera dinero. Yo te iba a decir, al terminar el mes. No nos da el enlace porque con las fotos se ve borroso todo. Es que esto depende del teléfono. Esto es una captura de mi No, móvil. es para meterme en el Google. Lo otro Ah, nos da, Del libro. Claro, por eso es que El libro tiene que estar en algún sitio de Google, pero este enlace es directamente a un documento que yo tengo guardado. En Google tiene que estar porque si no aquí no lo podría poner. Claro. Y está accesible. Pero este lo tenía yo guardado en mi carpeta de muchilibros. Las letras se ven, no sé. Pues si ponéis en Google técnicas de autocontrol emocional, os tiene que salir. O sea que si ponéis ese nombre os sale, para que lo tengáis en cuenta. Si no, echarle una foto y lo buscáis en Google. Os voy a poner, esto es un libro, está también gratuito en Google, pero a mí este libro me encanta. Yo lo tengo leído 3 y 4 veces. Está muy chulo este libro. Entonces os lo pongo también. El libro que tu cerebro no quiere leer. Yo me lo compré y cuando me lo compré yo, qué puñetero. ¿Qué razón tiene? Es que te pica para leerlo. Y está muy chulo. Entonces, si escaneáis el QR lo tenéis también. O sea que vuestro, todo vuestro. Está muy chulo este libro. Está muy chulo este libro también. ¿La tenemos? Sí, sí. Debe decirme parar. Yo paro.
Hay una lucha entre el cerebro y tú que lo estás leyendo. Y decía, digo, qué puñetero, ¿eh? Esto razón tiene. Hasta yo cuando lo leía. Redes sociales para aquellos que tengan Instagram. Ahora, como lo doy para tantas personas, para quien tenga Instagram. Yo os pongo nombres. No se lee muy bien el nombre, pero pone Somos Estupendas. ¿Vale? La red social se llama Somos Estupendas. Genial porque manda un montón de... hace muchas entradas cargadas de ánimo, como yo digo, y entonces a lo mejor estás viendo pues tu día a día por la foto del vecino, mi amigo que se ha ido de viaje, no sé qué, y te manda un mensaje de está bien y te recuerda ciertas cosas que dices tú, pues también está bien de vez en cuando. Entonces, pues para las redes sociales, esa es una. Y esta se llama Random Box R, con H, por si acaso, porque como se ve ahí reuniche, la próxima vez pongo el nombre debajo, que también son súper cómicos. Y a mí estas cosas. ¿Cómo ha dicho? Random, Random. sí, es más. Random. Sí, dejarme un lápiz que lo escribo y os Cuando lo... toca fondo no quieres ni redes sociales ni redes No sociales. quieres de nada. Es Random Box. Para el Instagram lo pone que le cuando salen como anécdota o Así se llama. Yo por si acaso. No he puesto ahí el nombre escrito. Yo por si acaso lo pongo todo. Que ha sido un fallo que no lo haya puesto en texto. Pero esta sería otra que pues Este es manda. para Instagram también. Este Instagram también. Entonces, pero se pone todo en mayúscula o en minúscula o eso da igual. Eso da igual, tú pones ese nombre y te sale enseguida. Y sube pues cositas de estas que es como que normaliza un poco lo que a todos tenemos en nuestra cabeza, pero como que es tabú, porque este hombre nos lo dice todo. Por ejemplo, les deseo lo mejor incluso a las personas que me han hecho daño, y dice el otro, pues yo no. Y como... Y de otro, sería tan amable de tomar todas mis decisiones por mí, y así si alguien me sale mal, que sea culpa tuya. que eso mucha gente lo hace. Te salta una carcajada, una risa. Claro que dices tú, pues mira, un toquecito de humor. Ah, vale. Sí, toma, claro. Sí, yo también. Y aquí es donde lo quería llegar. Esta diapositiva la ven todos los días que vengáis, yo le voy a poner la misma. ¿Por qué? Porque estos son recursos gratuitos. En servicios sociales tenemos un equipo de atención psicológica, ¿vale? Yo no lo he usado también. Aquí en Fortuna tenemos a María José Y una vanilla. y en la mañana tenía a Cristina. Cristina, sigue, yo hace ya unos años. Cristina y sigue. Yo no sé si sigue Cristina, yo no Sí, estaba sí. Marina. Sigue mi compañera. Y María José es mayor que Cristina. Sí. Entonces yo fui con María José, estuve antes en la varilla. Puede ser que estuviera Claro. hace años. Entonces yo estuve con María José. Pues tenemos a María José y a Cristina, tenemos dos psicólogas. Aquí en Fortuna y en Santomera tenemos a María José. Y a Vanilla y Beniel tenemos a Cristina, ¿vale? A través, ¿cómo se accede ahí? A través de la trabajadora social. Se pide cita con la trabajadora social, se cuenta la necesidad, se habla, porque al final las trabajadoras sociales lo tenemos para todo. Hay gente que dice, no es que las trabajadoras sociales, si yo estoy pasando hambre, no veáis con la trabajadora social. Nada más lejos, las trabajadoras sociales lo tenemos para todo. Entonces, Sí, ¿verdad? Que tienen ayuda que no, cosas que te que no se pueden orientar usan. que no las sabemos. efectivamente. Pero tampoco piensas que ella te puede ayudar y ya está. Pues por eso ya estoy yo para recordarlo. Tenemos a nuestras dos psicólogas estupendas que trabajan a nivel de necesidad. Yo con María José yendo, bueno, iba a nutrición, porque yo empiezo nutrición, empiezo y a la semana, a 2 semanas ya tengo que usarlo. Así que con mi vida. Sí, es verdad. Pero con María José me ayudó a mí a perder 20 kilos. Yo sé que iba a nutrición, te me da eso, pero yo iba todas las semanas con María José. Y ya con María José ya veía yo como, de poco a poco salía, ya llegué como hecho en el trabajo a María José. Y después ya en la semana yo ya me arreglaba y todo. María José, qué cambio. Pero es que lo necesita, a veces que lo necesita. ¿Has visto? Y ahora estoy yo como los conejos de Pocho otra vez encerrados en mi casa. Que nada, que no salgo de mi casa. Pues esas cositas hay que cambiarlas. Toda ahí metía. Y mi marido se me decía, mira, tu amiga no sé qué iban andando. Digo, me da igual que me deje. Tu amiga la otra no sé qué, y no sé qué, no sé qué. Que me deje, que salga, que ahí estoy.
Yo muchas veces me gusta enfatizar que cuando muchas veces camuflamos nuestra tristeza, nuestra ansiedad y nuestros problemas, es que yo soy muy casera. Yo estoy más a gusto en mi casa. Sí. Y yo se lo digo, yo sé que Mucho yo cuidado digo con eso, pero le digo, yo muchas veces digo a mi marido, Ahí hay un trasfondo. entiende que no estoy bien, porque ¿quién va a querer estar en casa y más bien pasar rato acostado? Donde yo sé que mis amigas están tomando café, están desayunando a media mañana, que yo me puedo ir perfectamente. Pues si estuviera bien me apetecería eso, Claro. pero no me apetece, es por algo, no me apetece por Es algo. por algo y no lo saben. Por la o depresión o lo que sea, porque eso manda un poco de fútbol. Pero hay falta Que se ese. enmascaran las cosas. Ayer mismo viene mi hija, que hice yo la lenteja para comer, y ella trabaja y vino a llevarse a su padre. Era las 3:15 cuando vino. Fíjate que yo no había salido ni a la acera, estaba la puerta muy cerrada. Pero mi marido sale por el patio y sale por la cochería. Y ella viene y lleva llave y entró. Dice, digo, sí, que no salió ni a la calle aún, ni he pisado la calle. Dice, ay, Cata, la señorita, Feliz salud, que estábamos fuera, digo que le ha hecho con mucho amor. Dice mi marido, y le ayuda a la monja de clausura. Dice mi nieta, abuela, que viene una monja. Que no paramos, ¿sabes? Y claro, mira aquí como dice, la monja de clausura. Está siempre en casa. Paso fuera, nos vamos a preguntar. Pues, si no estás ahora... Sí, no, y mira que hay te puedes ir por el paseo, tú sabes, el suelo de tu cuñada, de tu hermana, vaya al paseo allí. Hay unos... No sé, pues se mete mi niño, tengo que irme. Son 10. Vamos, ya hemos terminado, ¿no? No, que os voy a explicar esto y ya deciros las fechas, pero vamos, Venga, venga, pues. que os quede claro que tenemos atención psicológica a través de trabajadora social, atención a familias y menores, si va más enfocado a problemas a nivel de casa y con niños, exactamente igual, a través de la trabajadora social hay un equipo que también puede ayudar con lo mismo. Más enfocado a violencia de género, oye, que resulta que hay cositas dentro de mi relación que no deberían ir así. Ahí está el número, se llama y exactamente igual, atención a todos los niveles. A nivel de legal, a nivel psicológico, están ahí, ¿vale? Si tenemos un familiar que resulta que vemos que a través de tema de juego y tema de apuestas se ha ido de las manos y necesita ayuda. Si se llama a ese número, también va a poder recibir la ayuda y la intervención que necesite. Y si va más enfocado a drogas, tenemos el Centro de Atención al Drogodependiente, que esta derivación va a través del médico de cabecera. Y lo mismo, hay tratamiento y ayuda a nivel psicológica que puede ayudar a esas personas, ¿vale? Eso, este cuadro lo voy a poner para todos los días. La próxima charla, para que tuvierais clara la fecha, ¿vale? Que nos vemos el 4 de mayo. El 4 de mayo nos vemos aquí. No vayáis a la biblioteca, ¿eh? La biblioteca no, nos vemos aquí. No, no, pero no te directa. Aquí directo.